Noviembre de 2001. Las fuerzas militares de los Estados Unidos y de Gran Bretaña ingresaron en Afganistán como represalia por el atentado perpetrado el 11 de septiembre de ese mismo año contra el World Trade Center. La organización terrorista Al-Qaeda había secuestrado una serie de aviones comerciales y los había utilizado en una misión kamikaze contra varios objetivos en suelo norteamericano. Luego del ataque a las Torres Gemelas, que dejó casi 3.000 muertos y más de 25.000 heridos, la revancha no tardó en llegar. Una escalada militar, comandada por los norteamericanos, invadió el país de Medio Oriente con el objetivo de encontrar y destruir a la organización criminal internacional más peligrosa de principios del nuevo milenio. Al comienzo de la invasión general, un grupo de soldados pertenecientes a las Fuerzas Especiales del Reino Unido se vieron involucrados en una misión de alto riesgo en el medio del territorio enemigo. Por orden expresa del gobierno británico, debían infiltrarse en una zona altamente resguardada y destruir una serie de objetivos asociados a la red terrorista. Pero las condiciones adversas de la incursión aumentaron cuando los altos mandos del ejército estadounidense decidieron no apoyar a los ingleses. Con todos los pronósticos en contra, los Special Air Service de Gran Bretaña partieron a lo que sería su operación más grande desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Dicho esto, ¿quieres conocer toda la historia detrás de la increíble Operación Trent llevada adelante por los Servicios Aéreos Especiales británicos? Entonces quédate con nosotros, ya que en los próximos minutos te contaremos todo sobre esta misión imposible. Al comienzo de la llamada Operación Libertad Duradera, que implicó una invasión a gran escala en Afganistán por parte de los Estados Unidos y Gran Bretaña, los intereses de ambos países estaban ciertamente divididos. Los servicios de inteligencia americanos enfocaron sus acciones en destruir la cúpula de Al-Qaeda, utilizando el viejo sistema de combate contra el terrorismo de cortar la cabeza de la serpiente. La US Army creía que eliminando a Osama Bin Laden y sus hombres más cercanos, acabarían con toda la organización que estos comandaban. Por su lado, las fuerzas británicas abordaron la estrategia de otra manera: quemar los campos del enemigo. Esto significaba atacar las dependencias y edificios tanto militares como económicos de los terroristas, creyendo que así acabarían por desfinanciarlos y debilitarlos. Aunque los mandos de ambas fuerzas no coincidían en sus objetivos preliminares, no intervinieron en las operaciones de cada uno. Al principio del conflicto, la SAS británica, o Special Air Service, solo tuvo a su cargo misiones de reconocimiento en territorios de baja amenaza enemiga o con poca actividad sospechosa. Estas investigaciones aéreas tuvieron poco o casi ningún éxito, lo que molestaba a los oficiales del legendario grupo aéreo, ya que consideraban que sus capacidades estaban siendo desaprovechadas. Los servicios aéreos especiales fueron creados durante la Segunda Guerra Mundial para realizar difíciles misiones en territorio enemigo y en poco tiempo ganaron un enorme reconocimiento. En sus primeros años de vida, el SAS se convirtió en un referente para cualquier comando táctico de operaciones especiales alrededor del mundo. Hasta 1945 realizó incursiones exitosas en prácticamente toda Europa y en buena parte de África. Finalizada la Segunda Gran Guerra, participaron brevemente en el conflicto de Malvinas y tuvieron un esporádico paso por la Guerra del Golfo. Pero durante la invasión a Afganistán, volverían a probar su capacidad de enfrentarse a misiones virtualmente imposibles de llevar a cabo. Siguiendo la línea estratégica marcada por el gobierno británico, el primer ministro Tony Blair ordenó la búsqueda y destrucción de una planta procesadora de opio ligada a la red Al-Qaeda. Se trataba de un complejo conformado por casas y ranchos en la región de Kandahar, al pie de la montaña Khoy Malik, de 1.800 metros de altura. Los servicios de inteligencia informaron que las instalaciones contaban con un sistema de cuevas y búnkeres interconectados, además de una serie de trincheras y puestos de ametralladoras. Se contemplaba que la planta estaba resguardada por aproximadamente unos 100 hombres bien armados, entrenados en campos de alto nivel. Aunque los informes no eran absolutamente precisos, planteaban un escenario en el cual una incursión directa por tierra o un ataque aéreo normal
podían poner en peligro la operación. De esta manera, el operativo recayó en manos del SAS. Una noche de finales de noviembre, un enorme C-130 Hércules de la Fuerza Aérea Real sobrevolaba la zona señalada. 8 miembros de la Special Air Service realizarían el primer salto Halo en un operativo bélico en la historia de la fuerza. La sigla responde a High Altitude Low Opening, es decir, gran altitud, baja apertura. Se trata de un brinco en paracaídas desde alturas extremas, en el cual el dispositivo se abre a poca distancia del suelo. Los efectivos del comando táctico se lanzaron en caída libre desde unos 8.000 metros de elevación, el equivalente al tamaño del monte Everest. A unos 1.200 metros, desplegaron sus paracaídas para comenzar la incursión a la fuertemente protegida planta de opio. Una vez asegurada la zona de aterrizaje, los Hércules aterrizaron y desplegaron 120 soldados que se movilizaban en los legendarios Pinkies, abreviación de Pink Panthers, camiones acorazados de la marca Land Rover. A las 11 de la mañana comenzó el ataque. 2 cazas pertenecientes a la US Air Force, un FA-18 Hornet y un F-14 Tomcats, bombardearon la planta, destruyendo los depósitos de opio valuados en $70 millones. Los primeros escuadrones avanzaron contra el frente enemigo a toda velocidad, disparando sus fusiles de asalto C-8A2, una versión modificada del M4 estadounidense. Los fanáticos, por su parte, respondieron al fuego con sus AK-47 y misiles RPG-7. A su vez, los Pinkies corrían a toda velocidad hacia los edificios, mientras sorteaban los proyectiles que intentaron interceptarlos. La misión de los camiones era atormentar las trincheras defensivas de Al Qaeda, mientras por detrás las aeronaves descargaban todas sus municiones sobre los sorprendidos terroristas. Los búnkeres respondían con fuego pesado y cohetes que paralizaban el avance británico. Al llegar a la entrada de las instalaciones, un soldado fue abatido, pero 2 de sus compañeros se lanzaron rápidamente a su rescate y lograron alejarlo de la zona de fuego. Poco tiempo después, 12 integrantes de la SAS lograron penetrar las líneas enemigas, ingresando a las cavernas donde los esperaban soldados talibanes y fanáticos, dispuestos a luchar ferozmente hasta las últimas consecuencias. Creyendo que sus batallones necesitaban refuerzos, el sargento mayor del regimiento entró al campo de batalla con 2 escuadrones más, pero fue alcanzado en la pierna por una bala de AK-47, convirtiéndose en el segundo efectivo del SAS herido en combate. Retirado del campo, las fuerzas británicas se concentraron en limpiar la red subterránea de cuevas que conectaba toda la instalación. La mayoría de los soldados resistieron las municiones enemigas gracias a sus uniformes negros con fuertes protecciones de Kevlar. Aunque encontraron mucha resistencia dentro de los túneles, no existieron situaciones de extremo peligro para los ingleses. La operación duró aproximadamente 4 horas y tan solo 4 efectivos del comando táctico fueron heridos sin bajas fatales. Si bien se desconoce el número de hombres de Al Qaeda muertos, se estima que la cifra rondó los 70, mientras que varias decenas más fueron capturados o heridos de gravedad. Luego de esta victoria, el grupo de operaciones especiales fue relevado de la acción y devuelto a sus cuarteles en el Reino Unido. Llegando al final del video y luego de conocer la historia detrás de la Operación Trent, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el accionar del SAS en este operativo está a la altura de su legendaria fama? Cuando hablamos de la guerra contra el terrorismo que protagoniza la coalición de países encabezada por Estados Unidos, en general suelen destacarse los grandes operativos a través de los cuales han dado caza a figuras como Saddam Hussein o Bin Laden. Menos divulgadas son las misiones y operaciones de inteligencia que se ejecutan para recabar toda la información necesaria para llegar a los objetivos clave. Por supuesto, al tratarse de operativos sensibles, la información sobre ellos suele mantenerse en altos niveles de confidencialidad hasta que pasa un tiempo prudencial y luego son reveladas al público principalmente si han alcanzado el éxito.
Este es el caso de la operación Larchwood 4, un trabajo de inteligencia conjunto entre las fuerzas especiales británicas y norteamericanas para capturar activos importantes de la organización terrorista Al-Qaeda. La meticulosa investigación consistió de varios operativos a lo largo del tiempo que llevaron a una impresionante irrupción del SAS británico en la casa de uno de los sospechosos. Pero mayor fue la sorpresa cuando encontraron información que llevó a la captura y asesinato de uno de los grandes líderes de la organización yihadista. Entonces, ¿quieres conocer toda la historia detrás del operativo de inteligencia que llevó a la captura y muerte del peligroso líder iraquí Abu Musab al-Zarqawi? Entonces quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos estaremos conociendo toda la información y todos los detalles detrás del increíble trabajo de inteligencia y el plan de captura del terrorista de la yihad. ¿Estás listo? Pues entonces ¡comenzamos! A principios de los años 2000 y luego de los atentados contra las Torres Gemelas en el World Trade Center, Estados Unidos junto a una coalición de países como Gran Bretaña comenzaron una ardua guerra contra el terrorismo. Como ya sabemos, esta lucha encontró su mayor exponente en las invasiones armadas a países de Medio Oriente, pero también estuvo compuesta por una infinidad de operaciones especiales pequeñas, cuyo objetivo era localizar a líderes y activos peligrosos pertenecientes a distintas organizaciones terroristas. Estos grupos amenazan a Occidente y mantenían a la gente de sus regiones bajo el terror de su brazo tiránico al mantener una eterna guerra religiosa. Uno de los problemas que generó la propia guerra contra el terrorismo es que dichas organizaciones insurgentes comenzaron a dividirse o a replicarse en distintos países y ciudades, muchas veces bajo un mismo nombre, pero con diferencias políticas, religiosas e incluso en su manera de tomar las armas. Este es el caso de Al-Qaeda en Irak, también conocido como AQI. Este grupo pertenecía en espíritu al armado de Osama Bin Laden, pero era completamente autónomo, con sus propios líderes y decisiones para llevar adelante su yihad. El AQI escaló rápidamente entre los grupos fundamentalistas y formó una alianza con otras 5 agrupaciones guerrilleras, con lo que alcanzó una fuerza de choque lo suficientemente poderosa para complicar las incursiones de los países occidentales en Irak y Afganistán. Para enfrentar al terrorismo, las fuerzas estadounidenses y británicas realizaron un conjunto de operaciones durante más de 7 años, englobadas bajo el nombre de Triángulo de la Muerte. Casi todas estas misiones se ejecutaron en la región denominada Cinturón de Bagdad, compuestas por las zonas residenciales, agrícolas e industriales que rodean a la capital iraquí y donde se nucleaban varias células terroristas que mantenían o ayudaban a la resistencia en la ciudad. Durante unas incursiones a un complejo residencial en 2006, las fuerzas especiales estadounidenses se encontraron con una singular resistencia por parte de guerrilleros. En este asalto, los norteamericanos descubrieron que las tácticas de los insurgentes habían evolucionado, de modo que duplicaron sus esfuerzos y lograron derribar a 7 terroristas. En el reconocimiento hallaron información que indicaba que uno de los blancos clave que buscaban, un líder de nivel medio con el seudónimo de Abu Atiyah, se estaba escondiendo en una granja cercana. A partir de este descubrimiento se planificó la operación Larchwood 4. Dar caza a los líderes fundamentalistas era una prioridad para la coalición occidental. Los encargados de llevarla a cabo serían los Special Air Services británicos, mejor conocidos como operadores SAS. Como es usual en estos casos, esperaron a que baje el sol y protegidos por el manto de la noche, los operarios del SAS abordaron los helicópteros Puma negros. La operación Larchwood 4 estaba en marcha. A las 2 de la mañana y luego de un corto vuelo, los Puma arribaron a L1, el punto de aterrizaje y despliegue designado previamente.
Las tropas desembarcaron y fijaron su objetivo, un pequeño complejo agrícola cercano. Una vez posicionados alrededor del blanco y habiendo tomado cobertura, el capitán del SAS envió a 2 operarios hacia adelante a revisar la esquina suroeste del edificio. Para su sorpresa, allí encontraron una puerta abierta de par en par, ofreciendo acceso total a la casa. Se dio la orden de comenzar el asalto. Varios Special Ops ingresaron al complejo por la puerta abierta, pero en el pasillo hallaron insurgentes armados. Comenzaron a sonar los estrepitosos disparos de ametralladora. 3 operadores resultaron heridos y buena parte del equipo debió retirarse de la casa. Mientras sus compañeros los cubrían con fuego a discreción, los soldados lastimados fueron llevados a cubierto para tratar sus heridas. Pero los terroristas redoblaron el ataque, ahora desde dentro del edificio y desde el techo. Disparaban con rifles AK-47 a los efectivos del SAS y les lanzaban granadas. El capitán ordenó una ofensiva total. El SAS asaltó el edificio acercándose con fuego de cobertura y respondiendo con granadas de mano. Lograron ingresar a la casa donde 2 operarios más resultaron heridos, pero lograron matar al terrorista que protegía el pasillo de acceso. Un insurgente fuertemente armado y vistiendo un chaleco suicida con explosivos corrió fuera de la casa, pero los francotiradores apostados en los helicópteros lograron ubicarlo y aniquilarlo antes de que pudiera actuar. Habitación por habitación, el SAS limpió la casa de insurgentes armados. En una de las habitaciones hallaron mujeres y niños. Una de las mujeres estaba muerta por disparos y uno de los niños herido debido al fuego cruzado. Una vez barrida la casa, los efectivos británicos se dirigieron al techo donde encontraron a 2 insurgentes con chalecos suicidas. Los terroristas detonaron sus chalecos e hirieron a 2 operarios más del SAS. Finalizado el ataque, pusieron a salvo a las mujeres y niños y detuvieron a varios hombres, entre ellos 4 terroristas. En total, 5 operarios del SAS fueron heridos y 5 terroristas terminaron muertos, además de un civil. Uno de los insurgentes capturados resultó ser la mano derecha de un líder de alto nivel de Al-Qaeda en Irak. Gracias a la información que proporcionó, se detectó la ubicación del peligroso yihadista Abu Musab al-Zarqawi, un blanco mucho más importante que los que de hecho estaban buscando en la operación Larchwood 4. Este se escondía en una granja cercana a donde se había conducido el operativo. Unos días después, 2 F-16 Fighting Falcon lanzaron una lluvia de bombas sobre la ubicación del jefe terrorista, matando a todas las personas dentro del edificio. El cuerpo de al-Zarqawi fue recuperado y su ejecución se considera uno de los mayores golpes contra Al-Qaeda. Luego de recorrer todos los detalles sobre el impactante trabajo de inteligencia denominado Operation Larchwood 4, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el operativo tenía como único objetivo capturar a Abu Atiyah y que la inteligencia conseguida fue pura casualidad o que todo fue planificado desde el inicio por la Fuerza Aérea Británica? Principios de septiembre del año 2000, pueblo de Ekberibana, en la jungla de Sierra Leona, África. Los West Side Boys, un grupo de milicia bien armado pero pobremente entrenado, consiguió doblegar y capturar a una patrulla de 11 soldados del Regimiento Real Irlandés y uno del Ejército de Sierra Leona. Más aún, amenazaron con ejecutarlos si Gran Bretaña no cumplía con sus exageradas demandas. Te preguntarás qué hacían los británicos allí. Pues en aquellos años Sierra Leona, una antigua colonia del Reino Unido, estaba atravesando una cruenta guerra civil entre el gobierno local y una agrupación paramilitar llamada Frente Revolucionario Unido. En mayo del 2000, Gran Bretaña envió tropas para evacuar de la región a ciudadanos extranjeros y para ayudar a las autoridades a resistir el avance de los rebeldes hacia la ciudad capital de Freetown. Luego, se quedaron allí para entrenar a las tropas locales y como parte de las fuerzas de paz de la Organización de las Naciones Unidas.
Como resultado del conflicto, habían quedado sueltos y esparcidos por el país varios grupos milicianos que, habiendo luchado para ambos bandos en algún momento, decidieron seguir el combate a beneficio propio. Uno de ellos, quizás el más peligroso, eran los West Side Boys. Lo que este grupo de rebeldes no sabía era que mientras ellos negociaban la liberación de los rehenes con el gobierno británico, el Special Air Service estaba preparando una arriesgada misión de rescate, la Operación Barras. ¿Pero en qué consistió exactamente este operativo? ¿Por qué fue un desafío para las fuerzas especiales británicas? ¿Y qué amenaza presentaban los West Side Boys? Si quieres conocer todo al respecto, entonces quédate con nosotros y acompáñanos mientras nos adentramos en la peligrosa jungla africana junto a un escuadrón del SAS. Antes de continuar, y si te gusta el mundo de las aeronaves militares, te invitamos a visitar y suscribirte a nuestro canal Aviación Militar, en donde encontrarás contenido exclusivo y específico sobre el apasionante mundo de los aviones de combate. Ahora sí, ¿estás listo para comenzar? Pues entonces, ¡al ataque! Toda la situación era un desafío para Gran Bretaña. En primer lugar, porque se trataba de la primera crisis de rehenes seria desde la toma de la embajada iraní en Londres en 1980. Y en segundo lugar, porque la captura de la patrulla había sido un golpe duro para la confianza de las fuerzas británicas en general. Una gran responsabilidad, entonces, recaía sobre los hombros del SAS, en la que sería su primera misión del nuevo milenio. Algo debía hacerse, y rápido, porque en la base de los West Side Boys, la vida de los prisioneros pendía de un hilo. Durante más de 10 días, fueron víctimas de abusos físicos y mentales, de simulacros de ejecución, mala alimentación y ausencia de cuidados médicos. La peor parte se la llevó el soldado del ejército de Sierra Leona que hacía las veces de enlace con las tropas británicas en territorio africano. Y todo en un contexto de peligro constante, ya que los captores presentaban un comportamiento agresivo y errático, potenciado por el consumo diario de drogas y alcohol. Aún así, los negociadores del ejército británico consiguieron pactar la liberación de 6 de los 11 hombres de la patrulla. Pero después de esa victoria diplomática, las cosas se pusieron más tensas y las demandas menos realistas. Como consecuencia de ello, y antes de que la situación pudiera empeorar, se decidió la inmediata intervención del SAS a tener lugar al amanecer del 10 de septiembre. Cuando se tomó esa decisión, el Escuadrón D del 22º Regimiento del SAS ya estaba en posición. Días antes se habían infiltrado sigilosamente en la jungla para estudiar la situación de las dos bases de los West Side Boys, tanto la de Geribana, en donde estaban los prisioneros, como la de Magbeni, al otro lado del río y fuertemente armada. Desde sus puestos de observación y mediante sofisticados equipos de escucha, los efectivos británicos pudieron recolectar inteligencia que terminaría siendo vital para la misión. Aunque para ello tuvieron que soportar varios días esperando en silencio y escondidos en la densa vegetación africana a merced de la intemperie. El comienzo de la Operación Barras era inminente. Participarían el Special Air Service, que se centraría en el rescate, con el apoyo de un escuadrón del primer batallón del Regimiento de Paracaidistas, que realizaría una acción de distracción en Magbeni, al otro lado del río. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, 2 helicópteros Link Mk-7 del ejército británico y un 1000 Mi-24 Hind del ejército de Sierra Leona iniciaron el ataque con el objetivo de asegurar lo más posible las dos zonas de aterrizaje y de destruir el armamento pesado de las bases de los West Side Boys. Mientras tanto, los grupos de observación del SAS se posicionaron cerca de donde estaban los prisioneros para prevenir que los mataran durante la operación.
Segundos después de la primera pasada de las aeronaves de ataque, fue el turno de 2 helicópteros de transporte, CH-47 Chinook, desde donde los efectivos del SIS descendieron al terreno por cuerda rápida. Enseguida entraron en contacto con el intenso fuego enemigo en la base de Egbert Ivana y a raíz de ello sufrieron la única baja fatal en todo el operativo. Pero eso no los detuvo y continuaron avanzando hacia donde sabían que estaban retenidos los rehenes. Mientras tanto, del otro lado del río, en Mahbeni, un tercer helicóptero Chinook lanzaba a los paracaidistas sobre la base fortificada de los West Side Boys, donde también fueron recibidos por ráfagas de intenso fuego enemigo. El objetivo: asegurar el depósito de armas que allí tenían los rebeldes e impedir que estos enviaran refuerzos a sus camaradas de la otra orilla. Sin embargo, pese al eficaz avance de los soldados, un grupo de 7 paracaidistas resultó herido por una explosión, presumiblemente de fuego amigo. De todas maneras, al igual que los miembros del SIS, continuaron con el avance. En Egbert Ivana, el escuadrón de las Fuerzas Especiales Británicas procedió a asegurar la zona, eliminando a enemigos que se les aparecían por todos los frentes y capturando a aquellos que se rendían, incluyendo a uno de los líderes de la banda, Fodai Kalai. Acto seguido, localizaron a los prisioneros y los trasladaron hasta uno de los helicópteros de transporte. El soldado enlace de Sierra Leona fue un poco más difícil de encontrar, ya que lo habían apartado de los británicos, encerrándolo en un pozo que los West Side Boys usaban como baño. Si bien la batalla se prolongó durante varias horas, en menos de 20 minutos los efectivos del SIS habían conseguido llegar, sorprender al enemigo, liberar a los prisioneros y evacuarlos del área. Vale destacar que además de los rehenes militares, también rescataron a otros 23 civiles que estaban cautivos, aunque uno fue víctima de fuego cruzado. Los hombres eran usados como sirvientes y obligados a recibir entrenamiento militar, y las mujeres eran utilizadas como esclavas sexuales. Tanto los rebeldes rendidos como los prisioneros civiles fueron llevados a una base de la ONU para ser identificados. Fue una prueba dura para las Fuerzas Especiales Británicas. Los hombres, mujeres y niños soldados de los West Side Boys, carentes de disciplina militar, lucharon sin temerle a la muerte. Muchos de ellos bajo efectos de estupefacientes y la creencia de estar protegidos por amuletos mágicos. Pero pese a la gran adversidad, el SIS resultó victorioso en la que fue su primera misión de rescate fuera de Gran Bretaña, y muchos de los efectivos participantes recibieron merecidas condecoraciones. Asimismo, el éxito de la Operación Barras fue clave en la formación, 6 años después, del Grupo de Apoyo de Fuerzas Especiales, la unidad de este tipo más joven del Reino Unido. ¿Y tú, conocías esta misión? ¿Crees que el SIS es una de las mejores fuerzas especiales del mundo o hay otras mejores? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Gracias y hasta el próximo video.